Hola, soy el doctor Martín Vázquez. Bienvenidos a todos. Nuevamente nos encontramos para revisar otro tema súper interesante en la enfermedad venosa crónica. Me encargaré de la revisión de un tema muy nuevo sobre la inflamación en la enfermedad venosa y cómo los angioprotectores, en este caso el dovecilato de calcio, podría ayudarnos en esta vía inflamatoria. Veamos. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Continuamos. Los objetivos de esta revisión es reconocer la importancia de la inflamación en la enfermedad venosa crónica, identificar los mecanismos de acción inflamatorios en la lesión de la microcirculación venosa y proponer como medicamento antiinflamatorio y angioprotector al dovecilato de calcio. Ahora vamos a hacer un recordatorio sobre la fisiopatología en la enfermedad venosa crónica. Aquí podemos observar en esta diapositiva que tenemos diversas clases de estadios de C0, C1, C2, C3, C4, de diferentes categorías, la C5, la C6. Vamos entonces a recordar un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica. Se van a iniciar secuencias anatómicas, histológicas y fisiológicas que van a llevar a la dilatación venosa, cambios de la piel y la subsiguiente ulceración. Todavía no conocemos el factor determinante que lleva al paciente a progresar de enfermedad leve, moderada y severa. Sin embargo, los mecanismos de acción inflamatorios que se están descubriendo y se están asociando con la enfermedad venosa crónica nos pueden dar pistas de cuál es el punto inicial para decir pues, que está comenzando la inflamación en la enfermedad venosa. En esta diapositiva vemos los sistemas venosos de los miembros inferiores, en donde está el sistema venoso superficial, profundo y perforantes. En el sistema venoso superficial conocemos la vena safena mayor, la vena safena menor y el sistema profundo, el conjunto de la vena femoral hacia el pie, donde va a ser la poplitea y las venas tibiales y la conexión entre ellas que son las venas perforantes. Eso es esencial para entender a continuación los diferentes mecanismos de acción anatómicos, histológicos de esta enfermedad. Hay muchos factores que van a influir en el retorno venoso de un individuo, llámese la presión negativa que hace el corazón derecho en el cuerpo, los movimientos respiratorios, el movimiento del diafragma, pero mucho más importante en las piernas, que se le llama el corazón de las piernas, es la tríada sural, que está conformada con los músculos gastrocnemios y sóleos. En este caso, en esta diapositiva quiero mostrar que en el punto A, que es el punto inicial de la bipedestación, la sangre está en la planta de los pies. En el movimiento B, que es talón-punta, comenzando por talón, la compresión del talón mismo va a llevar a la sangre hacia las pantorrillas. Y cuando hacen la parte del movimiento talón punta y que se contraen los gemelos, entonces va a subir la sangre de la pierna hacia arriba, hacia el corazón derecho, que también va a estar influenciado por los factores que les comenté hace un momento. Traigo esta diapositiva a colación porque observen en nuestras pacientes que utilizan tacones más de 2.5 centímetros, este ciclo de bipedestación queda anulado, por lo que va a ser mucho más difícil el retorno venoso hacia el corazón derecho, haciendo que si existen lesiones en las válvulas venosas de las venas de estas pacientes, el reflujo sea favorecido hacia las partes distales. Y entonces tenemos a estas pacientes que a las 5 o 6 de la tarde no aguantan los pies y el edema de los miembros inferiores. Esta es la dirección de flujo venoso adecuado. Siempre va de abajo hacia arriba,
se usa la bomba muscular de la tríada oral y es en contra de la fuerza de gravedad, que es, entre comillas, nuestro mayor enemigo en la enfermedad venosa crónica, porque nunca la vamos a poder eliminar, pero sí vamos a poder desarrollar la triada oral con rehabilitación. En reposo, cuando estamos acostados, el 90% del retorno venoso viene del sistema venoso profundo y solo el 10% viene del sistema venoso superficial. En este estado de reposo, las válvulas de ambos sistemas, llámese superficial y profundo, están abiertas y el sistema de perforantes está inactivo. Cuando hacemos una actividad física, el sistema venoso superficial y profundo, cuando tenemos una contracción muscular, este sistema de válvulas se abre y el sistema de válvulas de las venas perforantes se cierra. Ahora, cuando existe el fenómeno de relajación muscular, los sistemas venosos superficial y profundo, sus válvulas se cierran y se abren el sistema de válvulas perforantes. Esto es lo normal. ¿Qué ocurre después de una trombosis venosa profunda que no se le ofreció un adecuado tratamiento inicial? La obstrucción del segmento del sistema venoso profundo en reposo va a causar cambios de presiones aumentados que permiten que se abra el sistema venoso de perforantes, que normalmente deben estar cerrados en reposo, como vimos en la diapositiva pasada. Esto va a producir entonces un aumento en el flujo venoso hacia el sistema superficial, lo va a sobrecargar, eh, va a provocar mayor distensión de las paredes venosas, aumentan sus presiones de cizallamiento extra, van a desencadenar daño valvular, reflujo e hipertensión venosa. Esto entonces va con un círculo vicioso de daño estructural que nos va a llevar al síndrome postrombótico y sus consecuencias ulcerativas. Suponiendo un sistema venoso profundo competente, cualquier factor que afecte en las presiones hidrostáticas, la presión tisular, la presión de llenado estática, los volúmenes y la bomba muscular de forma repetida y mantenida, podrían afectar dicha hemodinamia produciendo disfunción valvular, que es la base de la insuficiencia venosa. Por otro lado, al adoptar la posición erecta de bipedestación, aparece un reflujo de sangre hacia los segmentos venosos distales de las válvulas ya afectadas, produciendo este círculo vicioso de distensibilidad y daño valvular. Esta incompetencia valvular que le expliqué en la diapositiva pasada va a producir el reflujo que aumenta la presión venosa, produciendo la hipertensión venosa. Esta hipertensión venosa trae como consecuencia la dilatación venosa, las alteraciones en la microcirculación y las lesiones tróficas. Algunas causas que podemos enumerar que producen hipertensión venosa está la inadecuada función de la bomba muscular de la tríada oral, la incompetencia de las válvulas venosas que producen reflujo, la trombosis venosa profunda o una obstrucción venosa no trombótica, o sea, una obstrucción mecánica, ya sea un síndrome de May-Turner, una neoplasia o el embarazo. Con respecto a la formación de la vena varicosa, solo sabíamos que las válvulas se dañaban por la distensibilidad y el cambio de presiones, pero gracias a las investigaciones de los últimos años, eh, ya sabemos que existe un punto de inicio y es eso donde vamos a concentrarnos en esta revisión de las lesiones producidas en la microcirculación. Bienvenidos, entonces, colegas, a la última frontera de la enfermedad venosa crónica, que es la lesión microvascular. Este es un corte transversal de un vaso sanguíneo o de eh, una vena, en donde vamos a tener las tres capas usuales, que es la capa íntima, la media y la adventicia.
En la capa íntima existe una estructura importante que es lo que cambia eh, muchas cosas en los mecanismos de acción inflamatorio, que es el glicocálix. El glicocálix es una capa protectora compuesta de glicoproteínas y componentes de la membrana. Este glicocálix normalmente va a recubrir toda la superficie de la íntima del vaso sanguíneo. Y es ahí donde comienzan los procesos inflamatorios en la enfermedad venosa crónica. Otros elementos normales en el flujo sanguíneo venoso normal son los leucocitos, que van a permanecer sin deformarse, o sea, sin pseudópodos, y producen niveles bajos en la superficie celular de moléculas de adhesión. En el glicocálix ocurren fuerzas de cizallamiento, pero en este caso son normales, que van a promover efectos antiinflamatorios. Las células venosas endoteliales responden a las fuerzas de cizallamiento de flujos pulsátiles laminares, produciendo factores antitrombóticos y antiinflamatorios, o sea, el óxido nítrico, las potraciclinas. Es por eso que el punto clave aquí es el glicocálix, ya que es importante en la mecanotransducción de las fuerzas de cizallamiento normales y anormales que producen ya una vena íntegra o una vena con lesión. Ahora vamos a repasar los mecanismos celulares que van a producir las lesiones inflamatorias en la microcirculación. Unos cambios en las presiones de cizallamiento van a dañar el glicocálix, donde van a producir difusión endotelial, liberación y activación de enzimas, leucotrienos, citoquinas, degradación de la membrana extracelular. Esto ocasiona la inflamación e infiltración de leucocitos ya con pseudópodos, continúa con un estrés oxidativo, muerte celular no programada, necrosis del tejido, dilatación venosa, daño valvular y pérdida del tono venoso. Este daño en el glicocálix obviamente va a causar daño en el endotelio, va a producir un ambiente demasiado proinflamatorio y protrombótico que lleva a la activación leucocitaria, la agregación, la transmigración y la secreción de otras citoquinas proinflamatorias, produciendo así un círculo vicioso de proinflamación-inflamación. Lo interesante de esta diapositiva es cómo ciertos macrófagos y mastocitos liberan el factor de crecimiento transformador beta 1, que va a inducir un desequilibrio entre la producción de fibroblastos a nivel de la dermis y la remodelación del tejido. Esto va a hacer que se aumente la síntesis de colágeno, afectando las metalominoproteinasas y afectando también el inhibidor de tejido de la matriz de metaloproteinasa. En consecuencia, vamos a observar los cambios característicos dermatológicos de la etapa C4. Los mecanismos celulares incluidos en esta lesión microvascular se resumen en la interacción leucocito-endotelio, que produce la liberación de mediadores inflamatorios y radicales superoxidasas, el daño al glicocálix, la hipoxia de la vasa venorum y el leak capilar, ocasionando el daño microvascular. En este puede observar la evidencia del daño microvascular en una paciente con enfermedad venosa crónica CEAP-C4A, en donde los depósitos de hierro y ferritina son evidentes debido al leak capilar, que es uno de los últimos pasos de la cascada inflamatoria en la lesión microvascular. Aquí en este artículo de Phlegolymphology del 2013 ya se estaba escribiendo sobre la importancia de la vasa venarum en la microcirculación de la enfermedad venosa crónica. Recordar que la vasa venarum no es más que la red microvascular que nutre las paredes venosas, y estas se van a encontrar en la capa media de la pared venosa. Una reducción en la perfusión de la misma
microcirculación va a llevar a la activación de mediadores inflamatorios que pueden gatillar procesos protrombóticos y de la lesión microvascular. En el Journal Europeo de Inmunología del 2014 empiezan a escribir y revisar sobre los aspectos inmunológicos de la enfermedad venosa, en donde el tratamiento leucocitario toma una gran importancia debido a la interacción leucocito-endotelio. El tratamiento leucocitario, más que nada, es el mecanismo responsable de la elevada permeabilidad venosa y el estrés oxidativo. Resalta este artículo que la infiltración del macrófago es más intensa cerca de las valvas de las válvulas venosas, liberando enzimas proteolíticas que contribuyen a la destrucción y debilitamiento mecánico en las mismas, promoviendo el reflujo y la hipertensión venosa. Como artículo especial de la International Angiology del 2019, el profesor Senra Barros y colaboradores del laboratorio BioBast del Río de Janeiro, Brasil, estudian los síntomas y su asociación al daño de la microcirculación. Recalcan de la importancia de la investigación de los síntomas tempranos cuando aún no hay signos de enfermedad venosa crónica, o sea que estamos en una evidencia de CEAP-C0. Utilizar una técnica de capilaroscopía llamada CitoScan, usando polarización ortogonal espectral por imagen, y evaluaron los parámetros de la microcirculación, demostrando la disfunción en la microcirculación y su correlación con la clasificación CEAP. Observen aquí que en el Circulation Research del 2021 resaltan los mecanismos inflamatorios y de la lesión microvascular ya expuestos anteriormente, en donde el glicocálix toma mucha importancia en el inicio de la interacción leucocito-endotelio. Ahora me permiten hacer una revisión muy pero muy rápida que ya ustedes dominan, pero para repasar sobre la clasificación CEAP que tuvo su upgrade en el 2020. La clasificación clínica que va con la letra C, en donde va de C0 hasta C6, y C0 indica que no hay ninguna lesión física o palpable de enfermedad venosa. En la C1 vemos las famosas arañitas, que son las telangiectasias de las venas articulares. La C2, las venas varicosas. Hay una subíndice C2R, que son las venas varicosas recurrentes después de un tratamiento. El C3 es el edema, C4 ya vienen los cambios en la piel y tejido subcutáneo, C4A es pigmentación o eczema, C4B es la lipodermatoesclerosis o atrofia blanca, y la C4C la corona flebectásica. Ya el C5 es la cicatrización de la famosa úlcera, y la C6 es la ulceración, y C6R en su subíndice es cuando recurre esa ulceración. La letra S y la letra A va con si el paciente es sintomático o es asintomático. Los otros puntos en la clasificación CEAP es la parte etiológica, en donde tenemos la parte primaria, la secundaria intravenosa, la secundaria extravenosa, la congénita y la sin causa indefinida. La parte A de la CEAP está la AS, que son las venas superficiales, las venas profundas, las venas perforantes y sin identificación de anatómica venosa, y la parte P, que es la parte de la fisiopatología, si es por reflujo, por obstrucción, por reflujo y obstrucción, o no se conoce la causa de la fisiopatología de la enfermedad. En esta diapositiva quiero mostrarles pues, lo característico de una evidencia clínica de CEAP-C0, que no tiene signos visibles o palpables de enfermedad venosa, pero sí presenta síntomas de enfermedad venosa: pesadez, calambres, prurito, etc. En la etapa C1 vamos a presentar telangiectasias y la presencia de venas articulares, y los síntomas van a estar presentes. La parte clínica C2 está en la presencia de venas varicosas
con síntomas presentes. En la etapa fase 3 vamos a encontrar miembros inferiores con edema con presencia de síntomas y recuerden que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de linfedema, falla cardíaca o algún tipo de nefropatía. Aquí entramos a la etapa C4 donde existen los daños dermatológicos. En este caso, la C4A va a presentar pigmentación o eczema en la región del tobillo. Esta pigmentación puede ser chocolate pardo debido a la hemosiderina y la ferritina. Y el eczema va a producir una dermatitis eritematosa que puede progresar a una erupción con ampolla, supuración y descamación de la piel. En la C4B ya la inflamación es más crónica, con crecimiento de tejido fibrótico en la piel y tejido subcutáneo, cicatrización o contractura del tendón de Aquiles, edema inflamatorio difuso en toda la parte del pie y más que nada la cara interna del tobillo, y atrofia blanca, que es una región deprimida muy localizada, circular o estrellada, de color marfil, rodeada de capilares dilatados y de hiperpigmentación. En la etapa clínica C4C podemos observar la famosa corona flebectásica, que son pequeñas venas intradérmicas palpables en las regiones de los tobillos en forma circular o abanico, simulando una corona, y está asociado a mayor riesgo de úlcera venosa. En esta etapa C5 es la úlcera cicatrizada y puede tener antecedentes de ulceración de la atrofia blanca. Y la etapa C6 que todos conocen, que es la etapa ulcerativa, en donde ya puede ser recurrente, hay defectos de espesor total de la piel y generalmente se encuentra en la región del tobillo circunferencialmente en la parte interna de la pierna. Ahora vamos a hablar sobre la relación que tiene la diabetes mellitus y el dovecilato de calcio. En esta diapositiva vemos las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes mellitus. Entre las complicaciones microvasculares tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía periférica del diabético. Esto va a producir, en este caso de la retinopatía, ceguera. En la neuropatía va a producir dolor, hormigueo, pérdida sensorial, que también puede llevar a un pie diabético con ulceración, infección y probable amputación. Y en la nefropatía diabética puede llevar a enfermedad renal crónica, donde haya que hemodializar al paciente. En las complicaciones macrovasculares están el infarto agudo miocardio, con riesgo de enfermedad esclerótica, y la enfermedad cerebrovascular. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades del dovecilato de calcio con respecto a las lesiones inflamatorias en la microcirculación. El dovecilato de calcio potencialmente neutraliza los radicales hidroxilos, reduce la producción de radicales libres en los polimorfos nucleares, preveniendo el aumento de la permeabilidad capilar y disminuyendo la peroxidación lipídica por los ROS, o sea, las radicales superóxidos, en la membrana de los eritrocitos. Además, estimula a las células mononucleares periféricas para la síntesis de glutatión, con la reducción del daño antioxidante, fragmentación del ADN y la permeabilidad de la membrana. Continuando con las propiedades antiinflamatorias, debido a la fuerza de cizallamiento, la adhesión de los leucocitos al endotelio, la liberación de leucotrienos, citoquinas inflamatorias, el dovecilato de calcio va a reducir esta adhesión de macrófagos in vivo, obviamente reduciendo entonces la adhesión de los leucocitos al endotelio y eliminando ese ciclo de inflamación en la microcirculación. También mejora la síntesis de óxido nítrico en la superficie endotelial en vivo y disminuye la expresión de factores inflamatorios y disminuye la expresión del ICAN-1 y la adhesión leucocitaria. El factor de crecimiento vascular endotelial es un mediador de la vasodilatación y promueve la hiperpermeabilidad vascular, contribuyendo a la patología de la enfermedad venosa crónica.
Por otro lado, el factor de crecimiento de fibroblastos va a ejercer efectos angiogénicos directos e indirectos por la modulación de la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial, de sus receptores. Es por esto que entra el lobecilato de calcio, ya que él tiene la propiedad de unirse eh, con el factor de crecimiento de fibroblastos junto con la heparina en su sitio de unión, causando la inhibición entre la interacción del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos con el factor de crecimiento vascular endotelial en su sitio de unión, causando inhibición de la interacción de los mismos, evitando la liberación del factor de crecimiento vascular endotelial. Además, el lobecilato de calcio inhibe las señales de estos mismos factores, llevando a la regulación reductora de los receptores del factor de crecimiento vascular endotelial, con lo que disminuye la respuesta del mismo factor, disminuyendo la hiperpermeabilidad capilar. Una revisión en el Life Science del marzo del 2019 del profesor Liu y colaboradores continúan afirmando la lesión microvascular y de cómo agentes angioprotectores y con propiedades antiinflamatorias como el lobecilato de calcio han demostrado no uno, sino múltiples mecanismos de acción del medicamento. En este mismo paper está recomendado el lobecilato de calcio en los daños microvasculares de la diabetes mellitus, como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía periférica. En retinopatía reducen los niveles séricos de la endotelina 1 y la proteína C reactiva, y en la nefropatía diabética disminuye los niveles de albuminuria en 24 horas y ha mostrado una buena eficacia clínica en el mejoramiento de la neuropatía periférica. Estos efectos se han observado en 3 meses de tratamiento con 500 miligramos 3 veces al día en la retinopatía y la nefropatía, y en 2 semanas en neuropatía periférica con 500 miligramos 3 veces al día. Ellos también recomendaron el uso del levocilato de calcio en diferentes aplicaciones clínicas, además de las lesiones microvasculares, otras enfermedades vasculares como la hipertensión en el embarazo, la disfunción eréctil en el hombre y la enfermedad venosa crónica. Este es un resumen de los diversos mecanismos de acción del levocilato de calcio. En las lesiones microvasculares, como la retinopatía diabética, la nefropatía, la neuropatía periférica, también en casos de función cardíaca disminuida, en otros casos como hipertensión, disfunción eréctil y rosácea. Este es un modelo en donde el lobecilato de calcio es un factor angioprotector en la lesión microvascular, ya que va a disminuir la permeabilidad secundaria al estrés oxidativo y disminuye la permeabilidad de los vasos sanguíneos en modelos de lesión, isquemia, reperfusión, además de la eliminación de especies reactivas de oxígeno. ¿Y qué hay con respecto a la enfermedad venosa crónica y la diabetes mellitus? Entonces, la enfermedad venosa crónica y la diabetes mellitus van a compartir muchos factores de riesgo similares, entre ellos la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, antecedentes familiares. Recuerden que el 50% de los antecedentes familiares es heredable, el tabaquismo, la hipertensión arterial y el embarazo. Se ha encontrado que la prevalencia de la diabetes mellitus con enfermedad venosa crónica va del 10 al 30% y 50% de los pacientes con diabetes mellitus tienen complicaciones microvasculares. Los diabéticos son susceptibles a la aparición y progresión de enfermedad venosa crónica, tienen el tronco común, que es la difusión endotelial, y la hiperglicemia con la poloneuropatía diabética agrava la enfermedad venosa crónica, produciendo éstasis venosa, edema, insuficiencia valvular y dolor. El lobecilato de calcio produce efectos angioprotectores, antioxidantes y antiinflamatorios pleiotrópicos en su acción sobre la difusión endotelial en estos pacientes. En este modelo se puede observar la vía común que tienen la diabetes mellitus
y la enfermedad venosa crónica. Las dos llevan a una vía común de lesión microvascular, que se produce estrés oxidativo, inflamación, liberación del factor de crecimiento vascular endotelial, que tiene la capacidad de aumentar la permeabilidad capilar, produciendo el leak vascular y la disfunción endotelial. Todo esto nos lleva a la proteinuria, edema, dolor, cambios en la piel y úlcera. ¿Qué podemos concluir después de esta revisión? Los modelos de lesión microvascular pueden explicar las manifestaciones tanto en la enfermedad venosa crónica C0 sintomática hasta la C6. Las evidencias nos llevan a una vía final común en las enfermedades vasculares, que es la descompensación microvascular. Los medicamentos angioprotectores y antiinflamatorios se han convertido en un arma eficaz, no solo para la enfermedad venosa crónica, sino para otras enfermedades donde la vía común es la disfunción endotelial. Mientras más temprano captemos a los pacientes con enfermedad venosa crónica, por ejemplo, como la enfermedad venosa crónica funcional C0, podemos evitar la progresión rápida de la lesión microvascular. La vía inflamatoria es el tronco común de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la arteriosclerosis y la enfermedad venosa crónica. Y por último, el conocimiento de los mecanismos celulares facilitará el mejor tratamiento médico y el buen uso del criterio apropiado. Y para terminar esta revisión, recordamos el mejor tratamiento médico, ¿sí? Primero, una clasificación correcta de la enfermedad venosa crónica nos va a llevar al mejor tratamiento adecuado. En este caso, la terapia de compresión con las medias adecuadas, ya sea clase 1, clase 2 o clase 3. La rehabilitación de la triásural, sural, que es parte fundamental del tratamiento de estos pacientes. El mejor cuidado de la piel con las cremas humectantes, los venotónicos y angioprotectores como el dovecilato de calcio y la vitamina C. Gracias.